Hola Internet, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Vicu Villanueva y esto es Hola Internet, la serie en la que hablo de Internet y cosas relacionadas a Internet y redes sociales. Si esta es la primera vez que ven un video mío, hola, ¿cómo están? Espero que les guste. Y si ya son habitués en este rincón de Internet, gracias por el apoyo siempre, les quiero un montón. No se olviden de suscribirse si no están ya suscriptos para no perderse ningún video que estoy subiendo, canciones, reacciones a videos míos viejos y un montón de cosas. Volví más youtuber que nunca. Pueden seguirme también en Instagram, que ahí estoy haciendo medio un pingponeo con las cosas que voy hablando acá. En el video de hoy vamos a hablar de un concepto del cual se habla mucho, pero no todo el mundo entiende exactamente qué es y a qué se debe también, que son las burbujas de contenido en redes sociales. Burbuja podríamos decirle a ese fenómeno mediante el cual de golpe lo que vemos en nuestras redes sociales, en nuestros feeds, en Instagram o en Facebook o incluso en Twitter. La verdad es que no soy usuaria de TikTok, no sé bien cómo funciona en TikTok, les pido que me cuenten. Es como que no soy ni tan joven ni tan grande para usar TikTok, siento como que soy esa generación que no lo entiende simplemente. Pero me re gustaría que quienes usan TikTok de ustedes me cuenten cómo funciona esto en TikTok. En fin, la burbuja social básicamente es cuando todos los contenidos que te aparecen en la red social empiezan a repetirse temáticamente. Y esto tiene dos aspectos para mí. Por un lado está el tema de los algoritmos, que lo que hacen es darte más de lo que vos querés. Por ejemplo, si vos le das like a un posteo de una postura política más de izquierda, por ejemplo, el algoritmo lo que entiende es que vos sos con afinidad a la izquierda, entonces te va a empezar a mostrar gente, revistas, medios que piensen como vos. Por otro lado también está la burbuja autogenerada, que es cuando, un poco también en línea con esto de que nos acostumbramos a ver toda gente que piensa como nosotros, nos genera incomodidad o ansiedad ver a la gente que piensa distinto y pelearnos, entonces dejamos de seguir o dejamos de estar al tanto con todo lo que no entre dentro de nuestra ideología. Algo que para mí es súper importante de entender cuando hablamos de burbujas y todos los problemas que conllevan, que ahora en un toquecito vamos a ir a eso, pero algo muy importante de entender es que estamos viviendo en una era de hiperconectividad total. Hay un autor italiano que me gusta mucho que se llama Bifo Berardi, que en su libro Fenomenología del Fin, que se los recomiendo, habla de la diferencia entre conexión y conjunción, siendo la conjunción algo más de los cuerpos, de la cercanía, de la sensibilidad, y la conexión está más bien constituida por un lenguaje y por el reconocimiento de patrones que construyen la percepción de un otro. Entonces, cuando hablamos de que estamos en una era de hiperconectividad, lo que yo considero es que pasamos a relacionarnos con las otras personas más en base a una percepción que a la conjunción con esos cuerpos. Más ahora que estamos en un estado de total virtualidad por la pandemia y por la cuarentena. Esto por si alguien lo ve en el futuro, este video está hecho a final de agosto del 2020, entonces estamos en un momento en el cual no tenemos la posibilidad de buscar vincularnos demasiado cuerpo a cuerpo. Entonces se intensifica este estado aún más de hiperconectividad, por el cual nos construimos esta imagen del otro, esta percepción de la otra persona en base a la razón, no a la sensibilidad, en base a lo que vemos de la otra persona. Entonces imaginarán que es muy problemático y complicado cuando encima de que está tan sesgada nuestra relación con todo lo otro, pasa por el filtro de estas burbujas sociales, primero por esta algorítmica que lo que hace es seleccionar por nosotros qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no, y por otro lado ya la nuestra que se va formando en base a esto con una intolerancia acentuada por todo este mecanismo de las redes sociales de no poder dialogar o entender o siquiera ver a la persona que piensa distinto. Lo que pasa es que como estamos vinculándonos con el resto de las personas a través de una pantalla y la información que nos llega es reducida y lo que vemos es solo lo que Facebook o Instagram o no sé, TikTok, no lo sé, nos deja ver de esa otra persona y del mundo en el que supuestamente vivimos, pasamos a no fumarnos a nadie, o sea, no tenemos ganas de hacer el esfuerzo de entender al que piensa diferente. Esto obviamente en los periodos de elecciones o con cuestiones políticas más acentuadas, por ejemplo acá en Argentina cuando se quiso legalizar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en 2018, se acentúa mucho esta cosa binaria de unos contra otros, buenos y malos, medio Boca River, que es para mí el gran karma de las personas argentinas.
Me gustaría también que me cuenten en otros países, porque sé que me miran de muchos lados, de qué manera se manifiesta esto en otros puntos geográficos. Pero acá en Argentina tenemos una tendencia muy grande a irnos a un lado o al otro y odiar al otro, a la otra parte. Lo cual no quita que obviamente por ahí no siempre tenemos ganas de discutir con alguien que piensa distinto y no tenemos por qué, no tenemos ganas de leer ciertas cosas, pero si nos olvidamos que esa otra parte de la población existe, medio que nos estamos engañando, o sea, es una ilusión, no es real, porque yo borre a toda la gente que tiene, yo obviamente estoy a favor de la legalización del aborto. Tengo familiares que están en contra. Y cuando era más chica y no tenía, por ahí no había pensado todavía las cosas de esta manera, lo que hacía era borrar o silenciar a todas las personas que por ahí yo tenía en mi Facebook porque conocía, o quizás gente que conocía en experiencias por ahí estudiando, no sé, de otra índole que no son gente que conocía a través del activismo o militancia feminista, y me doy cuenta que son, digamos, pro vida. Mi reacción antes por ahí era borrarlos o decir, no, yo no voy a tener gente pro vida en mi feed. Pero ¿qué pasa? Si yo borro a toda la gente que piensa distinto a mí de mi feed, llega un momento en el que todo lo que veo es gente que piensa como yo y de alguna forma, consciente o inconscientemente, me voy a olvidar que la batalla no está ni cerca de estar ganada. En este caso digo batalla, no por una cuestión belicosa, porque tampoco me voy a poner a bardear o a discutir con cualquier persona que piense distinto, pero sí probablemente si veo una publicación en Facebook de algo que yo pienso de otra manera, me ponga respetuosamente a intentar entender y explicar mi postura, porque obviamente lo que me interesa a mí personalmente es que la gente que piensa distinto y que está yendo en contra de lo que para mí debería ser, poder dialogar y en el mejor de los casos convencerla o explicarle por qué pensamos de esta manera a quienes pensamos así. Pero eso solo se puede hacer si estamos en contacto con esa gente, porque si hacemos un búnker impenetrable en el cual todos pensamos igual, todos hablamos igual, todos vemos a las mismas bandas, a los mismos artistas, a los mismos contenidos, odiamos las mismas cosas, se vuelve una especie de endogamia en la cual no tenemos ningún contacto real con el estado de las cosas y nos engañamos pensando que el mundo está mucho mejor quizá de lo que en realidad está, de que todo el mundo piensa como nosotros y perdemos la capacidad de conversar y dialogar. Un libro excelente sobre esto es de Guadalupe Nogués, de la editorial El Gato y la Caja, es un libro que se llama Pensar con Otros, lo súper recomiendo, está para conseguir en formato digital y en formato físico. Esto no es canje, obviamente, nada de todo esto, son libros que realmente me parecen súper importantes en estos momentos. Y creo que el peligro de las burbujas es que ya nosotros tenemos una tendencia natural a no querer conversar con quien piensa distinto porque es más fácil, porque nos permite, nos da como una caricia al ego de pensar que tenemos razón y que estamos ganando y que el mundo es nuestro, cuando eso no es así. El mundo es muy complejo, hay mucha gente que piensa distinto, también hay gente que piensa de maneras que ni nos imaginamos sobre los temas que creemos que hay solo dos opiniones posibles, dos bandos. Entonces creo que encima de todo eso los algoritmos de las redes sociales están diseñados para darnos más de lo que nos gusta supuestamente. O sea, piensen que un algoritmo está decidiendo qué es lo que nos gusta. Para mí es una forma de deshumanización, obviamente, pero esto está diseñado también más que nada para vender. Para que si vos, no sé, ves una licuadora que te gusta, el algoritmo interpreta que estás buscando una licuadora y te van a aparecer más licuadoras. Y con licuadoras digamos que no hay problema. O sea, lo ideal sería que elijas la marca que más te convenza, pero ponele que te sirve en ese caso el tema de los algoritmos y las burbujas de esos contenidos. Porque ahí no es una burbuja, ahí lo que está pasando es que el algoritmo te está mostrando un producto que vos querés comprar. Pero esa misma lógica aplicada a las ideas, para mí es peligrosa y genera esto. Por un lado, la ilusión de que todo el mundo piensa como nosotros cuando no es así. En los casos de las elecciones podemos convencernos de que va a ganar la persona que nosotros creemos que va a ganar o que apoyamos políticamente y después eso no termina siendo así y mucha gente se sorprende como, pero ¿cómo puede ser que no ganó tal? Y bueno, o sea, quizás la militancia en ese caso pasaba por otro lado y no una cuestión tan de las redes sociales, porque es muy difícil llegar a las personas que piensan distinto para los usuarios de las redes sociales, no así para quienes están en esferas más altas de las redes sociales, como fue el caso de Cambridge Analytica, que fue un escándalo hermoso, o sea, hermoso en el sentido de que te entendés por qué estamos como estamos en este sentido, en el cual esta consultora de comunicación utilizó Facebook para mostrar publicidades seleccionadas con los datos específicos de cada persona, de cada votante, para, en muchos países, incluido el nuestro, Estados Unidos, Brasil, etcétera,
virar las elecciones hacia el candidato que estaba pagando los servicios de esa consultora. Entonces, de la misma forma que te venden una tostadora, te venden un presidente de derecha, de ultraderecha, conservador. Bolsonaro, Trump, Macri. Hay un documental que está muy bueno de eso también, se llama Nada es privado, es muy interesante y también pueden investigar porque hay mucha información oficial de juicios y cuestiones que se puede leer. Esto también tiene que ver un poco con el tema de las fake news o noticias falsas, que es algo de lo cual también se habla mucho, y lo que pasa es que cuando estamos rodeados de gente que piensa todo igual a nosotros, confiamos de alguna manera en que todo lo que veamos y valide nuestra perspectiva o nuestra opinión va a ser verdad. ¿Y qué hacemos? Lo compartimos al toque. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de noticias que surgen en internet todos los días. Hoy por hoy estamos un poco más al tanto de eso, creo, como sociedad, pero todavía no del todo. Y lo que hacemos es compartir esa noticia como para discutirle a una persona que piensa distinto, que muchas veces ya ni le llegan nuestros posteos por este efecto burbuja, que tenemos razón. Pero ¿qué pasa? Esa noticia por ahí no está chequeada, es falsa. Este libro que les recomendaba antes, Pensar con otros, habla mucho de esto. Y lo que se genera es una cadena enorme de desinformación y de gente que está más obsesionada con tener razón que con llegar a algún tipo de consenso o de verdad o de solución o de resultado. Esto se relaciona mucho con todos los videos de esta serie y con mi postura ante la vida en general, que es que no tiene sentido pensar que tenemos razón si es una ilusión nuestra, porque creo que el mundo es mucho más complejo de lo que parece. Yo puedo tener una idea de cuál es el norte, de cuál es la verdad, pero si me paro en un lugar en el cual niego que exista gente que piensa distinto a mí, yo creo que eso no nos va a llevar muy lejos y que no sirve demasiado. Y creo que este efecto burbuja de las redes sociales lo único que hace es amplificar eso. Entonces, en conclusión, mi opinión al respecto de las burbujas es que está bueno tratar activamente de ver y leer opiniones, medios que se salgan de lo que nosotros pensamos, de cuál es nuestra inclinación política o ideológica, para tratar de entender. Obviamente esto no incluye ningún tipo de discurso de odio o discriminación, porque eso también me lo han mencionado en videos anteriores, como, ¿pero qué pasa con la discriminación? Bueno, no, eso no, o sea, no es una idea la discriminación, no es una idea válida, una opinión, es un crimen de odio que está penado por la ley, entonces no es lo mismo. Pero en cambio, si yo veo a alguien que piensa distinto, o sea, yo quiero entender por qué la persona que piensa distinto a mí piensa distinto a mí. Porque si me interesa de alguna forma que ciertas cosas sean de cierta manera y luchar en pos de eso, no puedo hacer de cuenta como que el contrapeso a lo que yo pienso no existe. O sea, no es una buena forma de lograr nada, creo. Así que, bueno, creo que es importante mantener siempre una postura crítica y una postura que nos permita tolerar y ver a la cara, digamos, a otros seres humanos, como personas, no como números o como perfiles. Obviamente hay mucha gente que utiliza internet para escudarse detrás de un perfil falso y gritar cosas odiosas y odiantes, pero creo que está en cada uno de nosotros buscar las formas de ir contra eso, de proteger nuestra sensibilidad, nuestro derecho a la conjunción y no a la conectividad como única forma de relación con las otras personas. Y es importante ser muy cautelosos con la forma en la que nos vinculamos con la información y con cómo nos llega esa información. Ser más críticos, porque si nosotros no hacemos nada, o sea, el algoritmo nos va a mostrar siempre esta única cara de la moneda y está construyendo hoy por hoy para mí el modo en el que usamos las redes sociales, la forma en la que nos vinculamos en general con otras personas. Así que es muy importante mantenerse en contacto con lo distinto, con lo otro, aprender a tolerarlo, aprender a conversar y sobre todo aprender a observar y ser crítico con las cosas que aparecen. No porque algo parezca que apoya mi punto de vista significa que sea cierto. Eso es muy importante. Cuéntenme qué piensan sobre este tema. Es un tema súper interesante. Seguramente en próximos videos vuelva a tocar este tema porque realmente me fascina el tema de las fake news. Cuéntenme ustedes qué temas les gustaría que cubra en próximos capítulos de Hola Internet y también en mi canal de YouTube en general. Muy pronto salen canciones nuevas y muchas cosas, así que no se olviden de suscribirse para no perderse nada. Síganme en Instagram, que ahí también publico muchas cositas, y cuéntenme, muy importante, qué piensan de este tema. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Y qué experiencias tuvieron ustedes con estas burbujas de redes sociales? Tanto en cuanto a contenidos que les gustan y que no les gustan, como también en cuanto a ideas. Me súper interesa leerles. Muchas gracias por mirar y por todo el aguante y nos vemos en el próximo video. Chao.